Aski Urukipan, Takenitaki, Istapgestatin. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, Buen día, Yatichín. Yatiri. Buen día a todos. Buen día. Buen día. Cordial saludo. Buenos días, buenos días. Buen Saludos día a desde todos. Perú. Tacna, Gracias, Perú. Alexander. Gracias. Bien, vamos a iniciar con el curso de Aymara, un poco retrasados por el tema de que hay algunos que recién han ingresado o recién se han inscrito y hemos estado enviando los correos para que puedan unirse al curso. Aún así, somos apenas 54, hay más de 200 inscritos. A ver, para poder empezar un poco, información general del curso, cómo se va a desarrollar. ¿Listo? A ver, esta es la cuarta versión del curso. Ya hemos desarrollado 3 versiones previas, ¿ya? 3 versiones, y esta es la cuarta. En Aymara Intermedio ya hemos desarrollado 2 versiones y el tercero vamos a organizar en enero. ¿En qué consiste el curso? Un curso totalmente dedicado para el aprendizaje, ¿ya? No es para los que quieren certificado de una semana y retirarse, no, esto es de constancia, esto es para los que quieren realmente aprender el idioma aymara, ¿ya? El curso tiene una duración de 4 meses, ya tal vez un poco más, 4 meses. Lunes, miércoles y viernes, 3 días a la semana vamos a pasar los cursos durante los 4 meses. El curso lo vamos a desarrollar, ¿no? De forma práctica, de tal forma que ustedes puedan aprender y además ejercitar con el curso, ¿ya? Damos tareas, damos actividades, no tomamos asistencia, sin embargo, damos actividades, ¿ya? Ahora, este curso un poco lo hemos restringido, ¿no? Las anteriores versiones lo hemos hecho de forma totalmente abierta, totalmente gratuito. Teníamos más de 1000 inscritos en cada versión, pero los que terminan generalmente son 150, 160. En la última versión hemos terminado 130, creo, ¿no? Entonces, es la cantidad que termina. Entonces, las personas muchas veces se inscriben eh, como si fuera un curso corto de una semana, ¿no? Muchos se inscriben por el tema del certificado. Entonces, este curso, si bien emitimos con respaldo universitario, ustedes habrán leído en el anuncio, en el comunicado, el certificado es emitido por la Pontifical Catholic University. Esto se encuentra en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, tiene un aval, un techo académico, ¿no? Que es de esta universidad. Nos emite de forma directa a través de la Fundación Das Bien. Entonces tenemos convenio, como están viendo, tenemos el apoyo de Fundación Das Bien, que nos facilita ese trámite, ¿no? De poder hacer los trámites, gestiones, como tenemos un convenio tripartito, entonces esta institución se hace cargo del trámite de los certificados, todo eso, la universidad de acreditar, de darnos el certificado, y nosotros de realizar el curso, ¿ya? Entonces, en eso más o menos consiste el convenio. Ahora, como decía, hemos restringido, ¿no? Entonces, hemos hecho un aporte mínimo que es de 50 bolivianos, ¿no? Que consiste propiamente en un texto físico para los que están en Bolivia. Entonces, vamos a entregar un texto físico. Si quieren el texto así de forma independiente, cuesta 30 bolivianos. Pueden encontrar por la UMSA, por la Plaza del Estudiante. Hay una empresa Big Sur que vende ropa al frente de unos kioscos. Ahí se encuentran los libros. Cuesta 30 bolivianos. Y también por tema de certificado, porque a nosotros nos demanda el certificado, nos llega en Puno, Perú, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ir a recoger, entonces tenemos ciertos gastos que cubrir, también por el tema del Zoom, entonces más o menos cubre eso, ¿no? Entonces ahora estamos haciendo de esa forma, entonces todos los que se han registrado o han hecho el aporte voluntario de 50 bolivianos, se les va a entregar el libro en físico mañana martes. A través del grupo de WhatsApp los voy a comunicar en qué horario, en qué lugar. Y para los que son del interior también vamos a hacer los envíos, ¿no? Y al final van a recibir su certificado.
¿Ya? Entonces, más o menos, esa es la restricción que hemos tomado esta vez, tomando en cuenta que cuando es totalmente gratis, nadie pone tampoco de su parte, ¿no? Muy pocos son los que realmente ponen de su parte, ¿no? Entonces, ahora hemos reducido más del 80% la cantidad de inscritos, ¿no? Tenemos apenas 280 creo inscritos, de los cuales 58 están en sala. ¿Ya? Entonces, es un curso de aprendizaje, ¿ya? Repito nuevamente, es de aprendizaje de constancia. Aquí van a ir saliendo hablando lo que es el idioma aymara. Va a haber diferentes actividades, escritos, también oral, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos han aportado 50 bolivianos, tienen derecho a certificado, pero no es que se les va a entregar, sino tienen que cumplir con todas las actividades. Muchas veces piensan así, ¿no? Ya he pagado, entonces solamente al final espero mi certificado. Tampoco es así. Tienen que cumplir con todas las actividades, ¿ya? Estoy repitiendo, no se toma en cuenta la asistencia, pero sí todas las actividades, ¿ya? Entonces, diariamente vamos dejando actividades y al final, aparte de las actividades de todas las clases, tenemos un examen final oral, ¿ya? Y un examen escrito. El examen escrito lo van a subir, los voy a habilitar un espacio. Y en el examen oral es aquí en vivo, con cámara prendida, ¿ya? Los voy a pasar o ya les he pasado enlaces, ¿no? En el mensaje en WhatsApp y también en correo electrónico. Ahí están, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? La mayoría está, algunos no se han podido agregar, pero los, si no han podido, em, a través del link ya pueden agregarse, ¿no? Tenemos una página de YouTube, ¿no? Ahí en este momento estamos transmitiendo en vivo también, ¿ya? Entonces ahí están las grabaciones, los voy a ir compartiendo. Tenemos un grupo de Facebook, ¿ya? En el cual vamos a ir subiendo las tareas, ¿ya? Las tareas, porque muchas veces al Drive o me mandan al WhatsApp, al correo y al final ya no sé dónde están sus tareas, ¿no? Entonces, una mejor forma para poder tener sus tareas ha sido el grupo de Facebook, ¿ya? Entonces, ya tienen el enlace por si acaso, ¿no? Sigan al grupo y también ahí van a ver los trabajos de sus anteriores compañeros, de los anteriores grupos, ¿ya? Los videos, todo está ahí, ¿ya? Entonces, tenemos también una página de Facebook y tenemos una página web, ¿ya? Entonces, la página web hemos utilizado como plataforma anterior versión, pero la mayoría ha tenido dificultad, ¿no? No se podían registrar, no podían subir sus tareas, ¿no? Entonces, para facilitar todo eso, ahora no vamos a utilizar, solamente estas plataformas que he mencionado vamos a utilizar. Entonces, a través del grupo de WhatsApp, los voy a ir enviando dónde deben subir las tareas, todo eso, a través del grupo de WhatsApp, ¿ya? Por eso es importante que se vayan uniendo todos, ¿ya? Todos al grupo de WhatsApp. Voy a habilitar el grupo de WhatsApp para algunas preguntas, todo eso. Ya tiene que estar todo referido, los mensajes, todo eso, al curso, tiene que aportar al curso, ¿ya? Está restringido ahora porque muchas veces hacen preguntas ya obvias, ¿no? Entonces, por ejemplo, me escriben interno, ¿qué horario es? ¿No? De cuándo a cuándo es, ¿no? Entonces, se supone que si se han inscrito, han leído todo el mensaje, ¿no? Todo el texto, toda la información, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Tienen que leer siempre. Entonces, igual los voy a mandar los trabajos, todo eso, tienen que leer muy bien para poder realizar. En caso de que si tuvieran dudas, entonces el grupo de WhatsApp ya va a estar habilitado, ¿ya? Muy bien, eso a modo de información del curso. No sé si tienen alguna pregunta antes de empezar. ¿Tienen alguna pregunta? Buenos Buenos días, días, Yatichiri. Yatichiri. Buenos Sí, días. Hans, luego Evelyn. Hans, Ok, adelante. muchas gracias, Yatichiri. Daman, disculpe, si bien decía si el grupo de WhatsApp está restringido para algunos mensajes, yo me preguntaba si es que el día de mañana, con la entrega de los libros, se podría hacer este aporte de los 50 bolivianos para, Ok, sí, se podría hacer en persona, sí, porque sí, se puede hacer. ya, muchas gracias, Yatichiri. Daman, esa era mi pregunta. Muy bien. ¿Quién era el siguiente? Evelyn, Yo, creo. yo, Yatichiri.
Sí, Chiri, adelante. yo soy de Perú y quisiera saber cómo puedo hacer el pago, ya que las opciones que me da no sé cuál de todas hacer, ya que es para Bolivia. Sí, hay uno que se ha deshabilitado. Vamos a habilitar por los del exterior, ¿ya? Vamos a habilitar. Y quisiera saber también cuánto es aproximadamente. $4 es como 28 bolivianos, es como 14 Soles. soles más o menos. Ok, $4, calculo $4 y lo envío. Exactamente. Ya Ok, vamos a habilitar pronto para los del exterior. Hemos tenido dificultad con tema de pago con tarjeta, ¿ya? Entonces los voy a ok, avisar, me avisas. ¿ya? Profesor, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Yo, buenos días, Sí, disculpe, las personas que no han depositado no, no se escucha certificado. bien. No se escucha bien. Ahora sí, A ver. ya, las personas que no han depositado, a ellos no se les va a poder entrar el certificado concluyendo las clases. No. Para los que son gratuitos, como habrán leído, no incluye nada, ¿no? Ya, ya, gracias. Solamente tienen el acceso al curso totalmente, ¿no? O sea, tienen todo el acceso al curso, ¿ya? Pero no incluye el certificado. Alexander Copaja, Sí, profesor, una vez más, buenos días y agradecerle, ¿no? Por esta oportunidad y muchas bendiciones a usted y para su familia. Y también un gusto conocer a todos los compañeros que estamos aquí. Mi pregunta básicamente era por el tema de acceder a un certificado, ¿no? Con el tema del pago. No puedo pagar con la tarjeta, pero usted nos indica que va a habilitar. Bueno, está excelente. Y la última pregunta, ¿no? Los certificados se entregarán para los que somos de Perú, por ejemplo. He leído en la página web en Puno, posiblemente, ¿no? Podríamos viajar, ¿verdad? sí, en Puno entregamos porque los certificados nos envían hasta Puno. La fundación está en Lima. Entonces, de Lima nos envían lo más cercano a Puno. Entonces, nosotros siempre vamos a recoger a Puno. Entonces, en Puno ya tengo, de todas las versiones, ya debo tener más de 50 alumnos de Puno que han cursado el curso. Entonces, tengo amistades ya con ellos. Entonces, en caso de no poder, de que no pueda venir, digamos, el día que estoy, entonces dejamos ahí. Tenemos a un profesor Néstor Astete, no sé si conoce. Él es el encargado de entregar ahí. Entonces, dejamos el número de él, entonces se comunican directamente con él, ¿ya? Ya, Entonces, ya, pues en entonces al final Puno ya, vamos a hacer entrega, si quieren libros también, pero cuando vayan, no está ya. disponible en ninguna librería, ¿ya? Perfecto, perfecto, está claro, gracias. Muy bien, a ver, algo para aclarar también. Hemos tenido, no sé, en las anteriores versiones hemos tenido estudiantes de Chile, de Arica, de Puno, de varias partes de Perú. Hemos tenido de Brasil, hemos tenido de Brasil, Argentina y también hemos tenido de Filadelfia, de Alemania, algunos estudiantes. Es increíble este curso. Ya van a ir conociendo, haciendo amistades. Seguramente aquí son igual de Perú, de Chile, de otros países. ¿Listo? Willy Flores, adelante. Askirukipan, Yatikiri, Asqueroquipa, buenos días, Yatikiri, buenos se ha cortado el días, audio. compañero. Ahora sí. Yatikiri, por el curso. En verdad, yo estaba participando de la anterior versión, del anterior curso, pero lamentablemente por razones de trabajo no pude completar el curso y me quedé a la mitad. Entonces, esta es una nueva oportunidad que usted nos da y particularmente pues que espero aprovechar. Lamentablemente, reitero, estoy con problemas de trabajo en el horario, ¿no? En el horario y es por esa razón que no pude completar la anterior. La pregunta es, Yatikiri, si es que yo tengo que volver a cancelar los 50 bolivianos, porque yo estoy hablando de La Paz, y, o porque yo tengo el texto y todo aquello, ¿no? Como le decía, el curso lo he hecho hasta la mitad más o menos. Entonces, la pregunta era esa, Yatichiri, por favor, si es Ok. necesario que vuelva digamos, a completar el curso con los 50 bolivianos. En todo caso, con el 20, ¿no? Porque texto es 30, ¿no?
Sí, así es. Yo tengo el texto, como le digo. Entonces, eso quería consultarle a Tichiri. Ya, por eso, 20 bolivianos más, por tema de Ah, perfecto. certificación. ¿Ya? Perfecto, sí, y lo importante, digamos, como usted ha manifestado al principio, es poder aprender el idioma, no tanto la certificación, ¿no? Porque claro, eso también es importante, pero a mí particularmente me ha servido mucho. He estado aprendiendo el idioma, pero reitero, le he dejado a medias y espero aprovecharlo en esta oportunidad. Gracias, Yatichi. Muy bien. Jimena, luego Rochi, ¿ya? Dos últimas preguntas. Adelante, Jimena. Buenos días, Yetichiri. Una Muy bien. consulta. Al momento de inscribirme, he puesto gratuito porque quería ¿Ya? poner 50 bolivianos y me aparecía un mensaje que emita una imagen del comprobante de pago. ¿Ya? Entonces me he inscrito como gratuito. ¿Cómo puedo hacer para cancelarlo? ¿Nos va a mandar un ¿Dónde link se con una encuentra cuenta? usted? ¿Dónde se De encuentra? Bolivia, ¿En qué de La Paz, parte? Bolivia. La Ah, Paz. ya, mañana vamos a estar entregando los textos, entonces mañana puede venir y les registramos, ¿ya? En grupo de WhatsApp vamos a Ya, comunicar, ¿ya? mañana es. Está bien, Martes, Yetichiri, gracias. Sí, ¿ya? está bien. Gracias. Muy bien. Rochi, última pregunta. Siri, Sí, mi persona quiere participar. ya. Verónica, adelante. Buenos días. Eh, bueno, la pregunta es la misma de de mi compañera, la que acaba de hablar. Igual me he inscrito así, con gratuito. Y ahora yo no estoy en La Paz, estoy en otro departamento, estoy en Trinidad. Ah, ya. Hacemos envíos al interior, ¿ya? Nos comunicamos por WhatsApp, ¿listo? Ya, muchísimas gracias, Yatichiri. Ya, muy bien. Ya te quería una pregunta más. Sí, adelante, Celia. No es una pregunta, sino que es ese mismo caso. Me inscribí gratuito, Ya, pero yo me entonces, encuentro el ahorita grupo en de WhatsApp. provincia, ¿A provincia, provincia? y ¿Qué no voy a estar provincia? mañana. ¿No ¿En qué podría ser otro provincia? día o como Sí, en sí, si no Quiquiri? puede mañana, otro día. Fin de semana igual vamos a programar, ¿ya? No hay problema. Ah, ya, gracias, listo, ya te quiero. Muy bien. Rochi, ahora sí. Buen día, Yatichiri. Saludos y muchas gracias por todo y a todo el grupo. Quería solamente consultar igual que las demás compañeras, pero yo no soy de Bolivia, soy de Perú y quería, también me decía, ¿no? Emitir el recibo, pero no tenía como comprar el libro y todo eso. Si podría todavía aún pagar, o sea, el libro y para el certificado, porque yo me he escrito en gratis. ¿Cuál sería, cómo sería la? Para los del exterior, les voy a comunicar por WhatsApp, ¿ya? ¿Cómo va a ser, ya? Muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí empezaremos, ¿ya? Antes que sea tarde. Estoy de viaje, estoy en Coroico, estoy hoy día. Buen día, Bien. Yatichi. Disculpe que lo moleste. Sí, adelante. Yo hice el pago para dos personas, para mi hijo y para mí, pero me cobraron 45. No sé cómo, si tengo que aumentar los 5 pesos para adquirir el libro y exactamente dónde tengo que adquirirlo. Por favor, he entrado un poco tarde a la reunión. No sé muy bien la dirección. Quisiera que me aclare todo eso, por favor. Me llegó muy ¿Dónde he tarde el pagado libro. 45? He cancelado 45. Tengo la boleta de mi hijo y de mí pagué 90 en total. Ah, ya. Trae nomás esa boleta, con eso recoge el libro. Ya, la dirección será que me puede enviar o me puede agregar al Grupo grupo, de por WhatsApp favor. vamos a enviar, ¿ya? Mañana. Está bien, gracias. Muy bien. Ahora sí empezaremos, ¿ya? Bien. Paitawi, introducción. Para poder aprender un idioma, cualquiera que sea, no solamente es enfocarnos en lo que es el aprendizaje como tal. Obviamente sí, ¿no? Pero además hay que aprender su cultura, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando queremos aprender, no sabemos ciertas cosas porque no sabemos, no conocemos su cultura. Eso es importante, ¿ya? Entonces, aparte de aprender, vamos a cantar, ¿ya? Entonces, todas las clases vamos a empezar cantando y vamos a terminar cantando, ¿ya? Y aparte también vamos a hablar de algunos aspectos que son aspectos culturales, ¿ya? Entonces, eso es importante para el aprendizaje. Entonces, ahora vamos a conocer cuál es la importancia, por qué, desde cuándo, cómo se habla el idioma aymara, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de introducción, muchas veces cuando definimos en castellano, por ejemplo, ¿no?
las palabras, cuando queremos conocer, siempre definimos de forma etimológica las palabras, ¿no? Tienen un origen etimológico. Ahora alguien dice, ¿no? ¿Y cuál es el origen etimológico del Aymara, ¿no? ¿Por qué Aymara? ¿Por qué no se llama otro, ¿no? De otra forma, ¿no? Entonces, hay varios estudios, pero uno de los que destaca es Teodoro Marca, en el cual dice que Aymara, la palabra Aymara como tal, está compuesto por estas tres palabras, ¿no? Hayam, que es lejos, Mara es año y Aru es idioma, lengua, ¿ya? Entonces, juntados los tres sería Hayamararu, ¿no? Hayamararu. Ahora, claramente estoy diciendo de que el Hay es lejos, Mara, año y Aru, idioma. Entonces, si traducimos, si interpretamos al idioma castellano, significa como lengua de muchos años. Ahora, ¿qué significa eso? Que la Aymara como tal no tiene una fecha exacta desde cuándo se habla, desde cuándo existen los Aymaras, ¿ya? Por ejemplo, muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, Rodolfo Palomino dice que los incas, perdón, los tihuanacotas eran aymaras, luego han sido quechos, ¿no? Y otros dicen, no, eran puquinas, ¿no? Eran puquinas, ¿no? ¿No? Entonces, no hay exactamente desde cuándo. Ahora, ¿a qué se debe? Porque estas lenguas antiguas básicamente no tenían escritura propia, ¿ya? De hecho, el Aymara no tiene escritura propia, pero eso no significa que no se deba escribir en Aymara, ¿ya? Entonces, hay estudios, por ejemplo, Teófilo Daime está haciendo respecto a lo que es la escritura Aymara, ¿no? Entonces, tiene relación con el japonés por el tema de las sílabas y todo eso, ¿no? Está haciendo el estudio. Pero el Aymara hoy en día estamos escribiendo en base a la signografía castellana, ¿no? Entonces, y todos los idiomas, ¿no? Tienen una signografía que utilizamos, que es latín, que es el castellano, para poder interpretar, para poder plasmar lo que es la escritura como tal, ¿ya? Entonces, Aymara como tal representa o significa más o menos eso, y como ven, es algo cualitativo, no dice exactamente, o en todo caso, dice de muchos años, no nos dice desde cuándo. Y si hacemos el estudio, tampoco podemos determinar. Por ejemplo, alguien me dice, en Tiwanaku sí tiene escritura, claro, iconografías, pero nada de idioma, ¿no? Entonces uno interpreta como puede, ¿no? Entonces, y otras culturas todavía ya son extintos, no hay cómo recuperar ni siquiera sus rastros, digamos, ¿no? Arqueológicos para poder determinar su idioma, ¿no? Entonces, por eso solamente en Aymara se maneja de esa forma, ¿ya? Como una lengua de muchos años. Ahora, ¿dónde se habla este idioma? Básicamente en Bolivia, Perú y Chile, también en lo que es Argentina. Aquí sería aumentar Argentina, ¿no? En la parte de Salta, Jujuy, hablan lo que es el Aymara también, ¿ya? Ahora, algo importante, si bien en estos países hablan lo que es el Aymara, ¿no? Los Aymaras por naturaleza son migrantes, ¿ya? Entonces, desde la antigüedad, diremos, los aymaras, y si bien se han establecido en un lugar que es básicamente el altiplano, en ciertas épocas del año van migrando a otros territorios, como son los valles, los yungas, ¿no? Principalmente para proveerse de ciertos productos, ¿no? Para su alimentación. Y muchos de los aymaras, migrando de esa forma, se han quedado en estos lugares. Por eso es que en los valles, en los yungas y en otras regiones existen aymaras. Y hoy en día este fenómeno migratorio es mucho más, ¿no? Ya van migrando a otros países, a otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años yo estuve en Trinidad, Beni, entonces ya había, digamos, los aymaras y se hablaban en aymara ahí en la ciudad, ¿no? Básicamente con el tema del comercio, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, desde Bolivia, la gran cantidad de migración se ha dado a Brasil y Argentina, ¿no? Buenos Aires y que sería Sao Paulo, ¿no? Entonces, en estos lugares ya existen aymaras, hablan en aymara. Entonces, de esa forma, es un poco complejo, ¿no? La vida de los aymaras como tal, ¿no? Entonces, por naturaleza son migrantes. Por tanto, hoy en día hay aymaras en todas partes del mundo, ¿ya? Todas partes del mundo. Hay otros que han migrado, por ejemplo, los que han participado en la anterior versión desde Europa, eran migrantes, pero de Perú, ¿no? Entonces decían, mi bisabuelo, mi tatarabuelo eran de Perú, ¿no? O me decían que eran de Perú y nosotros, yo siento que hay algo, uno interesante, no sé si algún día vamos a invitarle para que venga y les cuente algo, ¿no? Él decía, siento que algo me llama, dice, ¿no? O sea, mis papás, sus papás ya son alemanes, todo eso, él es alemán, pero
decía que por parte de su mamá, sus abuelos eran de Perú, y algo le llamaba la atención, algo le jalaba, como si estuviera como jalando, ¿no? Entonces, él ha decidido aprender el Aymara, ¿no? Entonces, ha estado en la anterior versión recientemente, ¿no? Entonces, es algo interesante, ¿no? Ahora, ¿desde cuándo se estudia, se habla lo que es el idioma aymara, ¿no? Como hemos dicho, no hay exactamente, pero sin embargo, sí tenemos una fecha que es importante de la escritura del idioma aymara, ¿no? Antes solamente se hablaba, no tenía una escritura, pero a partir de 1612 aparece el primer escrito, se llamaba El Confesionario, ¿ya? Y lo ha escrito el padre Ludovico Bertonio, era un párroco allá en Perú, que ha escrito todas las confesiones que hacían los indígenas, ¿no? Y como ellos, los párrocos de la Iglesia Católica, siempre sabían o hablaban en lo que es el latín antiguamente, entonces él ha escrito en base a signografía latín, ha escrito este libro, el Confesionario. ¿Ya? A partir de esto van apareciendo otros escritos, crónicas y todo eso, ¿no? En base a signografía latín o en base a signografía castellana. ¿Ya? No tenía una escritura propia, ¿ya? No tenía una escritura propia. Por eso es que, por ejemplo, la Biblia, van a ver doble J, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, cada quien escribía como escuchaba, ¿ya? Cada quien escribía de esa forma. Entonces, no había una uniformidad y eso ha sido un tema de debate de muchos años, más de 40 años, ¿no? Desde 1950 aproximadamente, algunos aficionados, porque no había lingüistas profesionales en ese entonces, entonces, aficionados, digamos, al idioma aymara, han ido debatiendo, ¿no? ¿Cómo uniformamos la escritura del idioma aymara? ¿No? Y es así que en Bolivia, en 1984, a través de un decreto supremo, se ha normalizado la escritura del idioma aymara. Y en Perú, en 1985, se ha normalizado, se ha estandarizado. Ha sido un debate no solamente interno, sino también externo, ¿no? Entonces, 3 países principalmente, Bolivia, Chile y Perú, han debatido y han contextualizado un poco, ¿no? Y han regulado, digamos, la escritura del idioma aymara. Y hoy en día sigue en debate ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, con tema de edición vocal y que todos, entonces todavía hay un debate, no está concluido el estudio en idioma aymara, pero eso sí, ya tenemos una base de cómo debemos escribir, ¿ya? Entonces, eso vamos a aprender aquí, ¿ya? Entonces, los voy a ir enseñando en la siguiente clase, vamos a ir aprendiendo lo que son los fonemas, ¿no? Las letras en el aymara, les voy a enseñar a pronunciar todo eso, entonces, es importante eso, ¿ya? Ahora, el aymara tiene 2 características principales, por eso se les hace complicado a muchos aprender, o por eso algunos tienen miedo a aprender el idioma aymara, ¿no? Es aglutinante y es sufijante. ¿Qué significa eso? Aglutinante, ¿no? Reúne, ¿no? ¿Qué reúne? Sufijos, ¿ya? Sufijos. Entonces, el aymara está conformado por sufijos, ¿ya? Sufijos. A partir de una palabra raíz, vamos añadiendo sufijos, 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 y a medida que vamos añadiendo sufijos, el significado de la palabra va cambiando, ¿ya? Va a ir cambiando. Por ejemplo, hay una palabra típica que utilizamos como trabalengua, al final ustedes van a repetir, dice, ¿no ve? Es una trabalengua, ¿ya? Es una trabalengua, es una palabra que viene de la palabra raíz aru, ¿no? Aru es idioma, ¿no? Entonces, significa todos nosotros debemos mantenernos o debemos estar siempre comunicados, ¿no? Entonces, al castellano voy a traducir toda una oración, pero aymara es una palabra, ¿no? Entonces, alguien me decía, por ejemplo, los anteriores participantes, en alemán es así, ¿no? En aymara es así. Esta es la palabra raíz, ¿ya? A eso vamos añadiendo y la palabra va creciendo, ¿ya? De esa forma, con un gusanito, ¿ya? ¿Ya? Ahora en alemanes me decían al revés, ¿no? Entonces vamos añadiendo sufijos a ambos lados, ¿no? ¿Ya? A ambos lados. Entonces más complejo todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que tienen base en inglés, alemán, se les hace más fácil el aprendizaje del idioma aymara. Y si es que aprenden el aymara, se les va a hacer más fácil aprender el inglés, ¿no? La estructura, por ejemplo, de lo oracional es parecido. Por ejemplo, en castellano decimos, en castellano decimos casa blanca, ¿no ven? Entonces, el adjetivo va al final, ¿no ven? Casa blanca, ¿no? En inglés al revés, ¿no ven?
Primero va el adjetivo, luego la palabra, ¿no? Entonces, White House, ¿ve? En Aymara es lo mismo, la estructura del inglés, ¿no? Hanko, que es blanco, Uta, ¿ve? Entonces, tiene la misma estructura que el inglés, ¿ve? Para empezar, ¿no? Ahora sí, veamos estos ejemplos, ¿no? Aglutinante, sufijante. Por ejemplo, aquí está la palabra raíz que es guagua, ¿ya? Guagua, ¿no? Ahora añadimos sufijos. Este es para pluralizar, ¿ya? En castellano utilizamos la letra S, ¿no? Entonces, bebé, bebés, ¿no ve? S, ¿no? Aquí en Aymara, para lo que son nombres, en este caso sustantivos, utilizamos naka para pluralizar, ¿no? Por ejemplo, algunos me decían, yatichiras, kirukipan yatichiri, buen día, profesor, ¿no? Entonces, yatichiri, ¿no? Profesor. Digamos que estamos entre dos, ¿no? Yatichiri, naka, ¿no? Entonces, pluralizamos de esta forma. El naka sirve para pluralizar, ¿no? Por ejemplo, siempre escucho discursos de los políticos, dicen, ¿no? Gilas, ¿no? Gila es hermano, ¿no? Gilas también es hermano, no, pues ya está mal, ¿no ve? Es aymarañol y es esto, ¿no? Gilas. ¿Ya? Entonces tiene que ser gilanaka, ¿no ve? Eso es hermanos. Ahora peor, a veces se escucha así, gilanacas, cuyacanacas. No, pues ya está pluralizando doble, ¿no ve? Aquí ya pluralizado y aquí sigue pluralizando, no, pues ya está mal, ¿no ve? Entonces, siempre, ¿no? Entonces, ustedes van a ir aprendiendo. Entonces, este es pa, esto es un sufijo posesivo. Este pa significa su, ¿ya? Por ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo, ¿ya? Uta, ¿no? Casa significa, ¿ya? Esto es casa. ¿Logran ver, no ven? ¿O no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, uta, ¿no? Por ejemplo, si pongo uta, pa, ¿qué significaría? Su casa. Su casa, perfecto, ¿no? ¿No ves? Listo, mira. Uta, naka, pa. ¿Qué estoy diciendo? Sus casas. Sus casas, ¿no ves? Entonces, eso es la característica del idioma, ¿ya? Entonces, a partir de una palabra raíz vamos aglutinando sufijos, ¿ya? La aymara es sufijante, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, wawanaka, papi, nirakiwa, ¿no? Es sus hijos siempre, ¿ve? Entonces, a partir de la palabra raíz, que sería wow. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien, creo que nada. Perfecto. ¿Ya? Entonces aquí están los significados, ¿no? Ahora, para terminar, ¿por qué aprender el idioma aymara? Ustedes van a ir reflexionando en casa, ¿no? ¿Por qué están aquí? ¿No? Además que ya les he advertido, ¿no? Que van a aprender durante 4 meses, ¿no? Entonces aquí es constancia. ¿Por qué van a dedicar tiempo, esfuerzo durante 4 meses para aprender el idioma aymara? ¿Por qué? ¿No? Mi respuesta es simple, ustedes van a ampliar, ¿no? Mejorar las interrelaciones comunicativas, ¿no? Principalmente para podernos comunicar, ¿no? Con personas hablantes del idioma aymara y muchas veces por tema de trabajo y otros por tema de cultura, estudio y todas esas cosas, ¿no? Entonces ustedes van a dar su respuesta a esto. Ahí vamos a terminar el día de hoy. Sin embargo, vamos a, como les había dicho, todas las clases vamos a cantar una canción. Vamos a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo. Vamos a empezar por esta canción que es Wariwawita, ¿ya? Los voy a compartir en el enlace donde van a encontrar la letra y el video para que ustedes puedan practicar, ¿ya? Entonces, el tono es así, ¿ya? Nos vamos a despedir con esto. Ya dice, después vamos a cantar el tono primero. Wariwawita, wikuñwawita, jiwawawita, ki. Wariwawita, wikuñwawita, jiwawawita, ki. Aukiniris, tataikaniris, ta uywarapitaspa. Aukiniris, tataikaniris, ta uywarapitaspa. Akakoyun, sakayakoyun, sahachtatamaki. Akakoyun, sakayakoyun, sahachtatamaki. Wariwawita, wikuñwawita, kutin hakitasmam. Wariwawita, wikuñwawita, kutin hakitasmam.
Imil wawita hakin wawa pahashta tamaki. Imil wawita hakin wawa pahashta tamaki. Koriniritza kolkiniritza uywasis kirisma. Koriniritza kolkiniritza uywasis kirisma. Ya, muy bien. Ahora sí, enciendan sus micrófonos. Todos, Ya enciendan, está. enciendan. Kantesi pha micrófono, kantesi pha waliki, ¿ya? Takini, ¿ya? A la cuenta de 3, ¿ya? Maya, Paya, Kimsa. Bari, wawi, wawi, bari, wawi, taki, Waliki, van a practicar a través del grupo de WhatsApp. Les voy a pasar el enlace, ¿ya? Donde va a estar la letra y el video para que puedan practicar. ¿Listo? ¿Vale? Gracias. Ahí terminamos hoy. Nos vemos el día miércoles, en el mismo horario, ¿ya? 6 de la mañana a 6:45. A veces nos alargamos, no hay problema, pero hoy tengo clase a las 7, así que tengo que alistarme y salir volando, ¿ya? Profesor, Entonces, ¿queda grabado en YouTube? Miércoles. ¿Queda grabado? Gracias. Queda grabado en YouTube. Los voy a compartir también el enlace, ¿ya? Ya. Muy bien. Gracias. Muchas Gracias, gracias, bendiciones Yatiri a todos. Román. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, Chiri. Yatiri.